Vamos a dar paso ya a nuestro cuarto stand de hoy. Saludamos al grupo de investigación en pilas de combustible y producción de hidrógeno verde, a los investigadores Pedro Núñez Coello y Modesto González. Sí, Modesto no puede conectarse, pero Bien. bueno, en este caso lo haré yo. Perfecto. Pues cuando quieras, Pedro, te estamos escuchando. Bueno, sí, voy a poner la presentación. Bien, buenos días a todos. Me llamo Pedro Núñez Coello, soy catedrático de Química Inorgánica y bueno, Modesto, que es un estudiante de doctorado, hoy tiene que estar en otro sitio y no puede dar la charla, entonces pues la voy a hacer yo, sobre pilas de combustible e hidrógeno verde, que un poco es el futuro de la investigación en el tema de la potencia de electricidad. ¿Vale? Bien, algunas transparencias están en inglés, pero bueno, son muy complicadas. Luego, esto es el índice, haremos una introducción. Bueno, aquí tenemos fuel cell, es pila de combustible, para que lo vean. Entonces lo veremos por aquí, fuel cell. Veremos qué es una pila de combustible, un poco de historia, muy poco. Tipos de pila, aplicaciones, procesado de materiales y el hidrógeno y su producción, hidrógeno verde. Bien, empezamos con esta introducción, viendo un poco lo que son las fuentes de energía renovables. He puesto algunos ejemplos que, bueno, tan próximos como este está en Arico, este también, este está en El Hierro, y este pues está cerca de Gran Canaria, en el mar, ¿no? El primero pues es energía eólica y el segundo pues esto es energía solar, fotovoltaica también, ¿vale? Bien, son dos energías renovables muy buenas, donde tenemos bastante instalado aquí en la isla, pero que tienen un inconveniente. Ustedes quieren ver la televisión cuando ponen el programa determinado de la serie o el partido de deporte que ustedes quieren, su programa favorito, lo que sea, la quieren ver en el momento que se emite, o lo quieren ver en un momento determinado, cuando lo quieren ver, cuando tienen un descanso. Sin embargo, el viento, como ustedes saben, pues una vez se sopla y otras veces no, con lo cual eso es un inconveniente. Y el sol, bueno, pues como sabemos, hay días nublados, pero normalmente es durante el día. Con lo cual, tenemos que almacenar esta energía. Y esta energía hay varias formas de almacenarla. Una de ellas es la batería. Otra forma es produciendo hidrógeno, que es el objetivo de un poco de esta charla. Otro método es un sistema como el que tenemos, es un sistema que hay en la isla del Hierro, que se llama la Gorona del Viento. Y en esta lo que ocurre es que con un sistema eólico, cuando hay viento, se sube agua desde un estanque a nivel del mar a una zona alta en la montaña y una vez que se ha hecho, que se sube el agua, bueno, y se está produciendo energía, cuando no hay viento y necesita energía, lo que se hace es que se deja caer el agua de la balsa superior a la inferior y por un sistema que se llama hidroeléctrica, una turbina, pues se produce energía eléctrica. Es lo que ocurre aquí, ¿no? Pero en la península sobre todo hay muchísimos embalses porque se dedican a eso, a producir energía eléctrica. O una muy grande como puede ser la de Asuán en Egipto, y otras que existen más grandes en China, por ejemplo. Bien, eso era un poco para decirles por qué es necesario el hidrógeno. Este sistema, estos digamos, energía renovable, pues necesitan de un sistema de almacenamiento y uno de ellos es la producción de hidrógeno. ¿Qué es una pila de combustible? Bueno, pues una pila de combustible es un sistema, un dispositivo que produce corriente, a partir de un combustible, que puede ser hidrógeno, por ejemplo, y aire o oxígeno. Para que nos hagamos una idea,
lo que ocurre, por ejemplo, aquí en la producción de energía, todo en Canarias casi prácticamente un porcentaje muy importante es a partir de combustibles fósiles. Entonces eso lo llamaríamos energía química, que hay que quemarla y entonces se transforma en energía térmica, y esta energía térmica lo que hace es mover un sistema mecánico que, bueno, con una especie de, digamos, dinamo muy grande, un sistema magnético, pues produce la corriente eléctrica. Mientras que en el caso de la pila de combustible metemos hidrógeno y en un solo paso pues obtenemos la energía. ¿Esto qué ocurre? En cada uno de estos pasos hay pérdida, con lo cual vamos perdiendo en cada uno de ellos, ¿vale? Bien. Bien, esto es otra forma de expresarlo, ¿eh? Aquí lo tenemos, ¿eh? y podemos verlo, ¿vale? Bien, aquí les pongo lo que es un esquema de lo que es una pila de combustible. En estas pilas de combustible, pues este es el lado del ánodo donde entra el hidrógeno, como pueden ver, son estas bolas que ven ustedes en rojo. Por el otro lado es el cátodo, donde entra el oxígeno. Y nosotros realmente lo que trabajamos es en este tipo de materiales para cátodo, materiales para ánodo. Y esta pieza que está en medio es otra muy importante, que es el electrolito. Lo que ocurre aquí, básicamente, es que el hidrógeno en este lado, por un método electroquímico, pues se transforma en 2 protones, supongo que verán lo que es la molécula de hidrógeno, 2 protones, H+, y 2 electrones. Bien, aquí ven los protones, serían estos verdes, estas bolitas verdes que cruzan la membrana, y las bolitas que se veían antes, o se verán dentro de un momento, amarillas, son los electrones que van por ahí. Bien, pues los electrones van por fuera, por el circuito externo, y entonces con el oxígeno que está aquí, pues produce los iones óxidos, ¿vale? Y los iones óxidos, con esos protones que están llegando, van formando agua. En definitiva, tenemos un sistema que con hidrógeno, estas pilas, solo producen agua, nada más. Por eso incluso, pues, estas pilas, un tipo de pilas, se estuvieron utilizando en los famosos programas espaciales de Estados Unidos, cuando llevaron a los primeros astronautas a la Luna, y uno de los sistemas era esta porque además producía agua. ¿Vale? Bien, esto es un esquema muy sencillo que tenemos incluso nosotros como sistema de demostración. Y bueno, esto sería una pila muy pequeñita. Como pueden ver, está hecho con materiales que se pueden conseguir en una ferretería. Un trozo de metacrilato, unas conexiones, unos tornillos. Y después esta parte de aquí que sería más complicada de conseguir, que son los electrodos. Y esto es una especie de tela de carbón, y en medio estaría una cosa que se llama la membrana, en este caso que sería de nafión, y se puede conectar. ¿Ventajas que tienen las pilas de combustible? Pues tienen una alta eficiencia. Como vimos antes, en el sistema que tenemos en caletilla o en granadilla, hay varios pasos y en cada uno hay pérdida. Sin embargo, en esta solo hay un paso, y además hay una cosa que se llama el principio de Carnot, donde no hay pérdidas debido a este concepto de Carnot. Hidrógeno es un combustible no fósil, es decir, no lo encontramos fácilmente en la naturaleza, salvo en los depósitos de combustibles fósiles, de petróleo, pero que se puede extraer de agua del mar. Nosotros aquí en las islas pues tenemos una reserva de agua ilimitada, salada, pero bueno. Entonces, pues de ahí se puede extraer el hidrógeno metiendo electricidad. Una de las ventajas que tiene es la flexibilidad en el lugar de la instalación. Esto es debido a que no produce ruido porque no hay partes móviles. Entonces, bueno, si han ido alguna vez de camping y hay un motor para producir la corriente, pues nadie quiere que esté al lado. ¿Por qué? Por ese ruido. En este caso, estos sistemas pues no producen ruido. Y entonces, bueno, pues, ventaja. Bueno, pues todavía son un poco caros porque usan metales nobles. Algunos otros, como el sistema que nosotros trabajamos,
utilizan aún temperaturas altas. Aquí simplemente le he puesto una serie de pilas de combustible, que no voy a entrar en ellas. Esta FC Fuel Cell, poliméricas de ácido fosfórico. Estas son las alcalinas, que son las que iban en los programas en los programas espaciales y en el Gemini, por ejemplo, y también estas de carbonato fundido y estas de óxido sólido, que es el campo en el que trabajamos en el grupo. Aquí les pongo un ejemplo muy similar a la que vimos antes, para que hagan una idea. Esta es de óxido sólido y aquí ocurre básicamente la misma reacción. Como pueden ver, el hidrógeno, los 2 protones y 2 electrones. Estos electrones vienen por el circuito exterior y vienen hasta donde está el oxígeno. Aquí el oxígeno con esos 2 electrones da iones O2 menos. Bien, en el caso de las poliméricas, son los protones los que atraviesan el electrolito, mientras que en este tipo lo que ocurre es que son los iones óxido los que van en el sentido contrario. Aquí tenemos 2 tipos de pilas de combustible de óxido sódico, unos con conductores iónicos, óxido de oxígeno, y otros con conductores protónicos. Este es un tipo de pila muy interesante, se conoce como pila de combustible regenerativa. Fíjense que la idea estaría aquí. Tenemos el día y tenemos la noche. Durante el día, con una placa solar, lo que va produciendo es corriente, que sirve para mover el motor por una parte, y otro para un electrolizador, que lo que va a hacer es descomponer con el agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, ese hidrógeno y ese oxígeno se acumula durante el día, y cuando llega la noche, pues el hidrógeno y el oxígeno se utiliza con la pila de combustible para mover la corriente del motor, y además produce agua. Este agua es la que se vuelve a meter en el electrolizador y se vuelve en el circuito. Aquí vemos 2 tipos de este tipo. Este es el helio. Lo veremos en la siguiente. Voy a ver si funciona. A ver. Es un vídeo corto. Bien, esto es un avión movido por pilas de combustible, como pueden ver. Es muy grande, no lleva ningún pasajero, por supuesto. Y ahora podemos ver los detalles. Estas son las hélices que están por aquí. La parte superior, donde están las placas solares para obtener la corriente durante el día. Y en estos sistemas, pues son un sistema de almacenamiento de hidrógeno, oxígeno, y donde están las pilas de combustible para mover las hélices durante la noche. Es decir, que y por eso se llaman pues pilas regenerativas. Bien, perdón, que ahora... Vale, de nuevo. Vale, bueno, estamos en el siglo XXI, la sociedad del hidrógeno en principio, esperamos. ¿Por qué? Pues tenemos problemas como son la limitación de los combustibles fósiles. Los más optimistas consideran que tenemos combustible hasta el 2100, mientras que los más pesimistas pues dicen que en torno al año 40, al año 50 ya no tenemos reservas fósiles. Después hay una gran variabilidad de los precios, como ustedes pueden ver. El uso del combustible fósil pues da lugar a lo que ustedes conocen bien como el cambio climático. Las tensiones internacionales en que el precio varía muchísimo, y después regiones como Canarias pues tienen una dependencia energética externa muy importante. Depende del precio del combustible para la mayoría de las cosas. Bien, el hidrógeno es un vector energético clave en el futuro de la economía sostenible en Canarias, y permitiría en Canarias pues, reducir la factura energética externa, la dependencia de las tensiones internacionales, produciendo el hidrógeno a partir de agua del mar y con energías renovables, tales como eólica, maremotriz o de las olas. Bien, un sueño al alcance de la mano: ciudades sin ruido estridentes de motores, ciudades sin humos de tubos de escape. Pues es posible, pues sí, usando coches eléctricos que, como pueden ver, ya se están utilizando, son muy caros, pero bueno. Y esto pues con hidrógeno más oxígeno para darnos agua.
Esto es un poco una visión un tanto naif, pero que sería un poco la idea. Tenemos la energía del sol, con esa energía eléctrica, fotovoltaica, pues obtendríamos oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno se almacena y se usa en pilas de combustible, produciéndonos energía. Bien, esto es uno de los problemas que decían que es antes, si el huevo o la gallina. Necesitamos tener una hidrogenera para poder tener un coche. Entonces, claro, si tenemos un coche de hidrógeno y salimos de Santa Cruz y vamos a las Américas y allí no hay hidrogenera, pues tenemos el problema, ¿no? Bueno, hoy en día se llaman electrolinera porque da corriente, gasinera de gas y energinera, que sería el más general porque nos da algún tipo de energía, bien en forma de electricidad, bien en forma de gasolina o cualquier otra. Aquí tenemos algunos ejemplos de coches con pilas de combustible. Esta foto es muy interesante porque son tres generaciones. La primera era, como pueden ver, una furgoneta. La segunda, la ven aquí mejor, pues se adaptaba aquí en la parte superior, donde iba la pila de combustible. Y más recientemente tenemos los NECA, que viene de New Electric Car, que como pueden ver ya tiene un tamaño utilitario incluso muy pequeño. Esto es un programa europeo que hubo. En Madrid hubo, bueno, en 10 ciudades europeas, unos 30 guaguas de este tipo, 30 llamaban cítaros, que funcionaban con pilas de combustible, y fue un programa que duró un tiempo. Procesado de materiales, aquí tenemos, bueno, nosotros tenemos que preparar químicamente en el laboratorio, pues el cátodo, el ánodo y el electrolito. Esto es una forma de preparar muy interesante, como pueden ver. Como pueden ver, esas esferitas que ven ahí parecen pelotas de ping-pong que se han distribuido, todas son perfectas, iguales del mismo tamaño, con 6 alrededor. Y entonces esto se ha hecho pues, en un laboratorio químicamente con un sistema de este tipo, aquí a la izquierda. Y estas esferas son muy pequeñas. Para que se hagan una idea, si alguno de ustedes tiene un cabello grueso, esos son aproximadamente 80 micras. Bien, pues el diámetro de estas esferas es de 0,4 micras. Eso supone que tienen que colocar 200 esferas de esas, una al lado de otro, para que llegue al diámetro de un cabello grueso. Imagínense lo que se puede conseguir con materiales de tamaño muy, 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 muy pequeño. Esto es un ejemplo que vemos aquí. Lo que hacemos en este caso es mezclar material orgánico con materiales inorgánicos, y entonces, ¿qué vamos? El material orgánico se suele ir y nos queda esta estructura, como pueden ver, de hueco. Donde estaban las esferas, ahora nos queda un hueco. Y, como pueden ver, se puede trabajar con este tipo de materiales. Es como si ustedes cogen un vaso de agua del mar y lo dejan una semana. Se habrá evaporado el agua y les queda el residuo inorgánico, que sería los sólidos, pero los sódicos fundamentalmente. Esto es otro ejemplo de otro. Pasamos ya a la producción de hidrógeno verde. Hoy en día, fundamentalmente, bueno, el hidrógeno, como ustedes conocen, pues tiene un protón y un electrón. Hoy en día se obtiene a partir de combustibles fósiles en general, y podemos distinguir lo que se llama carbón negro, cuando se obtiene a partir del COA, que es el coque. Es parecido, si han utilizado alguna vez una barbacoa al carbón, pues lo hay en depósitos en algunos lugares, por ejemplo, sin más lejos en la zona de León, por ejemplo. Entonces, cuando quemamos eso es bastante contaminante. Si lo usamos a partir de gas naturales, ligeramente menos contaminante, pero se sigue produciendo CO2 que se emite a la atmósfera. En el caso del azul, lo que hacemos es producirlo a partir de gas natural, que es mucho más limpio que el carbón en sí. Y si en este caso, pues, lo que se hace es que se captura, se secuestra y se almacena. Y finalmente tenemos el hidrógeno verde, que es el que nos interesaría en esto, que es cuando no se emite CO2 a la atmósfera en la producción de este hidrógeno. Y esto es lo que conocemos como hidrógeno verde. Aquí tienen un esquema sencillo, un poco justo me parece, y bueno, son dos formas, el azul y el verde, cómo se transporta, cómo se lleva. Esto es
las reacciones fotocatalíticas que ocurren en este proceso que llamamos de water splitting. Water, ustedes conocen que es agua, splitting significa romper, y entonces pues es un proceso que con la luz del sol pues conseguimos que, y un catalizador, se separe oxígeno por un lado e hidrógeno por otro. Esa es la idea de la producción por water splitting directamente, que es el sistema. Estos son los detalles de los sistemas, un espectrómetro de masa, esto es un reactor con camisa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como pueden ver, esto es una planta que hay en Arico, es la última transparencia del grupo de DISA, pero como comprenderán, esto necesita pues un sistema de baterías para almacenamiento para poder tener energía durante la noche, porque si no producimos solo energía durante el día. Esto es en la zona de Arico. Ayer concretamente tuve que ir por allí por razones personales, y subiendo hacia la villa de Arico pueden ver ellos llaman huertos solares, o también plantas solares o fotovoltaicas, plantas fotovoltaicas. Es interesante verlo, porque normalmente cuando vamos por la autovista no lo vemos, pero esto existe. Bueno, aquí están limpiándolo porque con el polvo hay que limpiarla para que no haya pérdida de cuando penetra la luz solar en esa zona. Aquí, como pueden ver, esta planta podría abastecer una población de 40.000 habitantes. ¿Vale? Esto es un sistema que gira para que se vaya orientando y conseguir el máximo de radiación solar. ¿Vale? Con esto, por ejemplo, dice que se evitan 9.500 toneladas de CO2, que equivaldría a una superficie arbolada como equivalente a la de la isla del Hierro. La inversión es bastante grande, esto lo hacen grandes empresas, como por ejemplo Lisa o alguna otra. ¿Vale? Y bueno, con esto, cuando acabe, pues ya acabamos la charla. Bien, muchas gracias por su atención.